Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día de preparación o feliz sábado, según el momento en que ustedes puedan escuchar este audio o ver este video. Llegamos a una semana más, repasando ideas, comentarios, sugerencias dirigidas a los líderes, coordinadores o maestros de las diferentes clases de escuela sabática. Quinto sábado de este trimestre y vamos a repasar juntos algunas ideas a fin de que podamos llevar adelante nuestras clases. Los invito a comenzar ahora. Llegamos a la lección número 5, cuyo título es La ira del amor divino. Es un título muy interesante, dado que, como estamos viendo en este trimestre, Dios tiene emociones, tiene sentimientos, pero estos no son iguales a los nuestros. El tema es que tenemos que intentar entender cómo son las reacciones de Dios ante los diferentes eventos que ocurren en nuestras vidas. Por ejemplo, la ira. ¿Cómo es la ira del amor divino? Para comenzar e incentivar a nuestros amigos y alumnos, yo los invitaría a que hagamos algunas preguntas para motivarlos a pensar en cosas respecto a este tema. Por ejemplo, ¿qué es la ira divina? ¿Es igual a la ira humana? Por ejemplo, la ira se puede describir como un enojo, una frustración que deriva en una acción violenta de parte de una persona que recibe algo que cree no merecer. ¿Cómo es la ira divina? ¿Es Dios impaciente para enojarse? Y la última pregunta que podríamos hacer, hay más, pero sugiero estas tres, ustedes pueden buscar las suyas, es: ¿deberíamos nosotros buscar venganza? La lección nos da algunas ideas respecto a estos temas. ¿Y cómo introduciríamos la lección? Se podría decir básicamente que la ira de Dios es una expresión disciplinaria de su amor respecto del mal y el pecado. ¿Cómo que es una expresión disciplinaria? Y entonces ahí nos introducimos en la lección con dos temáticas claves. Por lo menos son dos las que quiero invitar a repasar. La ira de Dios es, en primer lugar, su respuesta santa y paciente al pecado. Acá vamos a usar dos ejemplos, hay más, o dos puntos que la lección nos ayuda a enfocar. Por ejemplo, hay una ira cíclica que se expresa en el Salmo 78, donde de paso también estaba allí nuestro versículo de memoria. Esa ira cíclica expresa los diferentes pasos que da el pueblo de Dios, en el caso de Israel, pero también nosotros. Por ejemplo, Dios libera al pueblo. Ese pueblo por un tiempo sigue a Dios y está todo bien. Pero luego de un tiempo, ese pueblo se rebela contra Dios y hace cosas horribles. ¿Qué pasa entonces como consecuencia de eso? Dios se aparta, expresando su ira, y retira su protección. El pueblo entonces, al no tener a Dios como aliado suyo, es oprimido por sus enemigos. Al ser oprimido, el pueblo clama a Dios liberación y comienza ese ciclo dado que Dios libera al pueblo. También está el ejemplo de la época de los jueces, donde pasaba exactamente lo mismo, y seguramente con nuestra vida puede pasar cosas similares. El otro ejemplo respecto a este punto en la lección es la ira lenta que tiene el Señor, y lo expresa con la historia de Jonás, ese profeta que muchas veces dudamos que realmente sea profeta. O puede ser que una persona actúe así, cómo Dios lo elige y cómo Dios nos elige a cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa con ese profeta y qué es lo que tiene que hacer y cómo se expresa esa ira lenta con Dios? Perdonando al pueblo de Nínive. Es otra de las partes que podemos repasar con nuestros amigos. Y el segundo punto de esta lección, que creo que podemos enfatizar, es que la ira de Dios es una indignación amorosa y justa. ¿Cómo que es amorosa y justa? Y la lección nos ayuda a ver el ejemplo de Jesús en Juan 2, en Marcos 3 y en Marcos 10. ¿Qué pasa allí? La lección nos muestra cuando Jesús actúa en el templo, dado la
los eventos que ocurren en ese lugar, los cambistas, la gente que estafaba, los líderes que estafaban a la gente que iba a adorar realmente al Señor. Y cómo esa indignación de Jesús se traduce allí como una ira justa, porque no afecta a las personas, pero sí a la situación, porque Dios siempre atiende al pecado, ama al pecador y odia al pecado. Y esa ira de Dios se manifiesta hacia el pecado que ocurre en ese momento. En Marcos 3 y en Marcos 10 también vemos ejemplos como Jesús se indignó, por ejemplo, cuando no dejaban a los chicos llegar a Él, a los niños. Y Él se indigna y dice, ¿por qué no los dejan venir? Y después cuando en un día de reposo los dirigentes estaban viendo si Jesús sanaba a un enfermo, y Él les pregunta, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y bueno, esas son cosas que podemos ver en nuestra clase, cómo se manifestó esa ira de Jesús en ese momento. Y luego la lección culmina con días miércoles y jueves, con esa ira compasiva del Señor. Y allí podemos leer el capítulo 32 de Deuteronomio y Romanos 12, donde tanto Dios como Pablo allí expresan, ustedes no se vengan, dejen la venganza para mí, porque el Señor dice, mía es la venganza. A lo largo de esta lección podríamos llegar a una aplicación, seguramente a muchas, pero yo les propongo en este caso redondear la lección con esta aplicación. En vista de la respuesta responsable de Dios ante la injusticia y el mal, ¿cómo debemos obrar para eliminar la injusticia y aliviar el sufrimiento de las personas? ¿Nosotros podemos hacer algo? Allí había un relato que a mí me sorprendió mucho y me dejó pensando, la historia de esa madre que ve que a su hija de pocos años está jugando en el patio, entra una persona y empieza a ejercer violencia sobre ella. Y el relato, creo que es Marvin Moore, que hace este relato, dice, ¿qué debería hacer la madre? ¿Debería entrar y actuar para liberar a su hija o debería ir a su habitación a orar? Bueno, es una idea que deberíamos ver nosotros para nosotros mismos e invitar a nuestros amigos de la clase no a salir a hacer justicia por mano propia, sino para dejar que el Señor haga justicia y su ira se manifieste, porque la ira de Dios se manifiesta siempre a través del amor. Bueno, este era el repaso de algunos comentarios, ideas o sugerencias para realizar con nuestros amigos y alumnos el próximo sábado. Que Dios los bendiga.